Ingresa para poderte invitar. Ya, listo. Hola, Sara. Hola, ¿cómo estás? Lista para dosis mínima. Me encanta. Hoy tenemos un artículo súper interesante. No sé si esperamos unos segunditos a ver si llega alguien más. Sí, esperemos a ver quiénes más se conectan porque hoy estamos en el inicio. Este es como la génesis de esta historia. Artículo primero. Sí, señor. Estoy como mirando a dos partes porque estamos transmitiendo Sí, también desde estamos por desde Facebook. varios, entonces son dos cámaras para dos cámaras. Un Entonces a veces montón. estamos mirando a unos, a veces estamos mirando a otros, pero estamos pendientes de todos. Y uno sabe que son las 8, yo no sé en dónde ustedes están. Yo estaba pensando ahorita que en muchos años, si alguien llega a ver estos videos, no sabemos cómo va a ser la tecnología, cómo vamos a estar conectados y simplemente vamos a tener todo en la cabeza, pero la gente nos va a escuchar hablar como pandemia, cuarentena, no podían salir, ¿de qué Ustedes, están hablando? Y era porque les iba a comentar que yo me doy cuenta de que son las 8, la hora de dosis mínima, porque en mi barrio todavía aplauden a las 8. Creo que es el único Cata, barrio en el que están aplaudiendo no. todavía después de 3 meses. En el callejón hay una señora que me ha enseñado lo que es la constancia. Necesitamos esa constancia para terminar todos los artículos de la Constitución en esto. Porque eh, hay una vecina que todos los días también toca la campana, llueva, truene, relampaguee, salga o no salga nadie, y reza por todo el mundo, y pues ahí más o menos se escucha, y no ha fallado ni un solo día, aunque nadie salga a acompañarla. Me parece súper Ah, bien. Bueno, Cata, yo creo que vayamos empezando, ¿no? sí, empecemos porque este artículo es carnudo y nos va a llevar un buen ratico la explicada en español de lo que es. De pronto hoy hay gente conectada que no estuvo hace 8 días y apenas se está enterando de que es dosis mínima. Entonces les voy a dar un flash así de qué es este proyecto. La idea que tenemos Sara Ramírez Cadavid, que es abogada, y yo, que soy periodista, es entregarles cada semana un artículo de la Constitución Política de Colombia y explicárselos en español de la calle, del pueblo, traducirlo como ese lenguaje jurídico y constitucional, qué significa, cómo lo podemos entender y cómo lo podemos usar a nuestro favor. O sea, lo que estamos tratando es de darnos poder a través de la Carta Magna de este país y que la vayamos entendiendo. Por eso estamos Sara y Exacto. yo aquí juego un papel como de ciudadano con dudas y Sara es la que nos va a dar esa luz. Entonces, hoy tenemos el artículo 1 de la Constitución. Sí, bueno, Lo voy a leer de por una vez. favor. Ujú. Entonces, artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Qué es eso? Eso es Por algo muy bonito. por pedacitos, porque cada palabra, cada término es lo que tenemos que introyectar, aprender. Exactamente. Esto lo dividimos, ¿cierto? Yo lo que hicimos fue una división como de pedacito por pedacito de este artículo. Vamos a intentar primero pues como que tratarlo individualmente y ya después les decimos en general qué significa, aunque los que vieron de pronto la publicación, la traducción al español que hicimos el día de ayer, ya deben estar más o menos enterados cómo funciona el asunto en español, ¿cierto? Entonces Ajá. ahora vamos a entrar a intentar, ¿cierto?, dar detalle por detalle de este artículo. Es complejo. Entonces, arranca por Colombia es un Estado social de derecho. Y yo Ajá. creo que acá hay un punto súper importante y es, cuando yo estudié la carrera,
yo vi una materia que se llamaba Teoría del Estado, es decir, yo dediqué un semestre completo y más a entender, a intentar entender qué era un Estado, ¿cierto? Y aquí nos lo están entregando, ahí está diciendo Julia Villegas, dice que no, entiendo ni pío, o sea, es que Mi esto tío, para uno de la calle es muy difícil. Entonces, bueno, ese curso que hiciste, ¿cómo lo volvemos aquí para nosotros? complicadísimo. Entonces, como yo ya les había advertido desde hace 8 días, yo no me voy a poner ni con 80.000 autores, ni con 50.000, pues 50.000 sentencias, ni no. Entonces, más o menos el Estado es como una organización, ¿cierto? Es una organización política, ¿cierto? Es una organización dentro de un territorio, ¿cierto? A ver, eh, que sirve pues como a los fines de una población, ¿cierto? Que sirve a los intereses de una población y que está ubicada dentro de un territorio, ¿cierto? Eso es más o menos pues por decir que es un Estado, ¿cierto? Entonces ahora cuando hablamos un Estado social de derecho, se nos enreda el asunto, porque es que, si yo estoy hablando de un Estado social de derecho, estoy diciendo que es que hay otro montón de Estados, ¿cierto? Entonces, no, y efectivamente hay otro montón. Hay estados no sociales y que no son de derecho. Sí, cierto, pero también es una construcción histórica, ¿cierto? O sea, hay muchos de esos modelos de Estado que ya no existen, ¿cierto? Y que digamos, no es que no nos interesen, pues yo respeto mucho el estudio que han hecho los académicos y las personas sobre todo eso, las construcciones históricas que se han dado, pero no nos interesa en el sentido de que a mí no me sirve como ciudadano saber cuántos estados ha habido en la historia de la humanidad, todo, pues, o sea, o sí sirve, pero no sirve para los fines de lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿cierto? Entonces nos sirve saber que es un estado social de derecho, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que eso es como la base de nuestro o sea, el Estado Social de Derecho es la principal institución de nuestro derecho como derecho constitucional. Es decir, si nosotros no somos un Estado Social de Derecho, entonces no importaría la Constitución, no importaría los derechos fundamentales, no importarían muchas cosas que tenemos. También es importante resaltar que el Estado Social de Derecho es una conquista de la Constitución de 1991, ¿cierto? O sea, nosotros antes de 1991 no éramos un Estado social de derecho. Bueno. ¿Qué figura nos representaba o nos describía en la Constitución del 86? Es como, o sea, ese fue como el gran paso, porque Ese fue uno de los avances, exactamente. ¿Por qué? Porque, como el bueno, acceso primero, libre del ciudadano a los derechos. lo que les hablaba de la Constitución, es decir, antes de 1991, pues la Constitución existía, era importante, pero pues no era como lo máximo. Ahorita, pues, yo no sé si recuerdan cuando hablamos del preámbulo, dijimos, la Constitución es la mamá, o sea, es la reina, la diosa, es por eso la estamos estudiando, ¿no? Por eso no cogimos ni el Código Civil, ni el Código, no, sino la Constitución, ¿cierto? Por partes. Despacito, es una, como dice Daddy Yankee, mi hija y Luis Fonsi. esa es una de las conquistas del Estado Social de Derecho, ¿cierto? La Constitución, ¿cierto? Me pregunto, ¿qué quiere decir social de ¿Qué quiere derecho? decir social de derecho? ¿Cierto? Entonces, el Estado Social de Derecho quiere decir que, o sea, que además del Estado, que es lo que estamos hablando ahorita, nosotros cumplimos con una función social, ¿cierto? El Estado cumple con una función social y esa función social implica necesariamente como tres cosas. Garantizar los derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces, es garantizar los derechos fundamentales de quién, de todas las personas, ¿cierto?, que viven dentro de este territorio. ¿Y cómo los garantizas? La segunda es a través de ciertos mecanismos que están dados para proteger esos derechos. ¿Quién conoce? O sea, los mecanismos, ¿quién más los conoce? Me digo, ¿cuál es el mecanismo principal, el que conoce casi todo el mundo? La tutela. Pero esa vino con la Constitución del 91. Exactamente, O sea, ¿cierto? ese fue el gran paso a ser un Estado social de derecho. Exactamente. Reclamarlos, o sea, solo los derechos están, entonces ya no es que los derechos estén porque es una obra de caridad, porque hoy se levantó el Estado y dijo, ay, qué lindos todos, yo los quiero ayudar y yo creo que la vida se respeta, entonces las voy a respetar porque hoy amanecí de buen humor. No, ya lo que me dice y debe vivir.
Sí, ya lo que me dice es, no me importa si yo amanezco de buen o mal humor, hay unos derechos fundamentales que yo como Estado le debo garantizar. Entonces yo soy un Estado social de derecho, porque entonces están esos derechos fundamentales que están en la Constitución. Además de esos derechos fundamentales, hay unos mecanismos para hacer valer esos derechos. Importante pues aquí, como dato a futuro, la tutela no es el único mecanismo que existe, pero sí es el que más conocemos y al mismo sí es como el más fácil de acceder por parte de todos, ¿cierto? Entonces son varios mecanismos que cuando lleguemos por allá los explicaremos. Lo otro es la posibilidad. Dime. No, sigue, sigue. Lo otro es la posibilidad de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, lo hablábamos desde el preámbulo, ¿cierto? Cuando dijimos que era el pueblo, entonces dijimos la posibilidad de que los ciudadanos participen, ¿cierto? Y otra cosita que lo menciono, pero no lo voy a estudiar aquí porque es del final de este artículo y es el respeto a la dignidad humana. Entonces, ahorita miramos un poquito qué es la dignidad humana, ¿cierto? O sea, tenemos un Estado que es un territorio políticamente constituido, que en el caso de declararse social de derecho es porque tiene unos principios fundamentales que no se corrompen, que no se modifican, porque son del componente social, o sea, del grupo social que hace parte de ese territorio y al que tienen acceso. Julia nos pregunta aquí, ¿cómo así que existen más mecanismos? Sí, existen más mecanismos, la acción popular, por ejemplo, la acción de grupo, y ya cuando lleguemos, yo prometí que los iba a explicar en detalle, ¿cierto? Y cómo funcionan, cómo se ejercen, el proceso completo, si es que es posible, pues resumirlo aquí en el tiempo que tenemos, pero al menos para estar enterados. Cata, dices algo súper importante y es los principios, ¿cierto? Yo lo tenía por acá. Julia, es muy importante. Entre los mecanismos, yo te voy a dar uno así. O sea, desde mi participación en este proyecto, uno de los mecanismos más importantes que puede tener uno es un abogado o una abogada. Así que los que nos siguen a Sara, eso es mecanismo, herramienta, posibilitador del cumplimiento del derecho, un abogado. Bueno, Cata, entonces me devuelvo un poquito, hablabas de principios, y es cuando estamos hablando, el artículo primero queda dentro del título primero, ¿cierto? Y el título primero habla de los principios fundamentales. ¿Se acuerdan que en el preámbulo hablamos de los principios, cierto? Bueno, entonces el título primero de la Constitución nos dice, estos son los principios, ¿cierto? Este artículo además a mí me parece súper importante, yo creo que pues al menos yo creo que a muchos abogados les debe parecer súper importante porque este nos cuenta la organización de nuestro Estado. Entonces nos dice, Colombia es esto y funciona así. Y yo de aquí para allá les voy a empezar a describir cómo funciona detalle por detalle, ¿cierto? Pero así como el preámbulo nos dio el abrebocas de lo que queríamos ser, ¿cierto? De lo que estábamos declarando, este artículo ya nos dice, bueno, no es que queramos ser, nosotros somos un Estado social de derecho, ¿cierto? Entonces ya sabemos, el Estado, este territorio que mencionaste, con una función social, ¿cierto? Que está como determinada especialmente por estos derechos fundamentales, que vamos a estudiar uno por uno cuando lleguemos a este capítulo, con unos mecanismos para proteger esos derechos fundamentales que pueden ser ejercidos por la ciudadanía, y con la posibilidad de la participación ciudadana y el respeto de la dignidad humana. Entonces, eso es un Estado social de derecho ahí, como en español, ¿cierto? Ahora viene esta que es la República Unitaria. ¿Qué es ¿Qué eso? cosa más linda? No, a mí eso no, pues a mí eso de República Unitaria no es como que me entre así como esta cervecita, no. Explique. Ojalá entrara como la cervecita, salud. No, Cata, a ver. Entonces dice que estamos organizados en forma de república unitaria. Entonces la primera pregunta que uno se hace, o que yo me hago, es, ¿estamos organizados? Pero
En teoría, estamos organizados y esa organización viene en forma de república unitaria. Entonces, cuando yo hablo de república, vuelvo y me adelanto un poquito dentro de este mismo artículo, yo digo, república es un estado democrático, es decir, aquí la gente participa. Que si no fuera, si no, entonces seríamos una monarquía, seríamos no sé, otra Una cosa. dictadura, pero democrático, poder del pueblo. O sea, si somos repúblicas porque somos democráticos, ¿cierto? De alguna manera que hay cierta democracia. ¿Qué dice que es unitaria? Es que la autoridad se deriva, y ahorita aquí, pues, aunque intenté separar el artículo por partecitas, lo cierto es que todo se va juntando, ¿cierto? Entonces uno empieza con una cosita así chiquita y luego todo termina siendo una sola cosa, y nos dices, República Unitaria, somos unos, únicos, entonces no hay Colombia Junior, no hay Colombia Grandecito, no, somos Colombia, ¿cierto? Y el gobierno de Colombia se ubica desde el centro, ¿cierto? O sea, no tiene separación de estados, como en el caso de Estados Unidos, que tiene estados independientes y cada uno con su propia legislación. Somos No, unitarios. Viene una cosa de arriba y nos cobija a todos. Cata, ven, que me dicen que se está escuchando mucho eco, entonces voy a intentar conectar los manos libres para que me escuchen, pues, desde el Facebook. A ver si Así hay como un pequeño ruidito. Listo. Oh, qué cambio. Bueno, entonces, Julia, usted está en la jugada. Democracia, aunque sea de pantalla. sí, aunque sea de pantalla, Pero está en pero el en teoría, papel. y bueno, Ahí y muestran los funcionamos, mecanismos. O sea, está en el papel, puede ser vulnerable, pero hay mecanismos pero para que está, sea un hecho. Estados de exactamente. derecho y de hecho. Bueno, entonces eso de República Unitaria es que conservamos unidad, o sea, somos uno y somos uniformes, es decir, no es que pues el presidente de Bogotá es distinto al presidente de Medellín, o no, nosotros funcionamos con una estructura, ¿cierto? Sobre todo desde lo administrativo, es decir, desde la gobernación, no es que haya o sea, no es que no seamos unitarios, sino que hay descentralización, ya voy a entrar a ese tema, pero al menos desde lo administrativo sí tenemos como una unidad y todo tiene que ir al centro. Entonces, obviamente hay delegaciones, en los territorios hay representantes, pero todo funciona desde una sola cosa. El ejemplo, pues no sé qué tan claro puede ser para todos, pero es el fiscal, ¿cierto? Entonces, la fiscalía, nosotros tenemos un fiscal general de la nación. El Y el fiscal fiscal, claro, ¿para dónde te quieres ir a pasear este fin de semana? Si fueras fiscal, ¿a dónde si quisieras fuera ir este fin fiscal, de semana? daría ejemplo. Daría ejemplo de la cuarentena que nos estamos mamando muchos mientras que otros están paseando. Bueno, Pero pues yo no soy fiscal ni me gustaría. no se trata de eso, ¿cierto? Pero por Entonces, ejemplo, el fiscal. el fiscal es uno a nivel nacional y ese fiscal tiene un montón de delegados regados por todo el país, ¿cierto? Representando su función, cumpliendo un mismo manual, cumpliendo las mismas funciones. Si hay dudas, tienen que acudir como al centro para decir, venga, entonces yo qué hago aquí. Y entonces, así como con el fiscal, entonces con el procurador, con el contralor y con todo lo que es pues como esto, toda la materia, pues toda la función administrativa. Y la judicial. Esto no es así. Colombia no siempre ha sido un país centralista, ¿cierto? Aquí hubo no una, sino varias guerras, pues, peleando si queríamos ser centralistas, si queríamos ser federalistas, o qué queríamos ser, ¿cierto? Pero, pues, finalmente, hoy somos un Estado centralista, ¿cierto? Entonces eso nos dice República Unitaria. Entonces aquí viene la otra parte del artículo, que es descentralizada con autonomía de las entidades territoriales. Que eso pareciera que contradice lo anterior, porque entonces ya dijimos que era unitario, que todo venía en el centro, pero las entidades territoriales tienen autonomía. ¿Qué tipo de autonomía para no reñir con la figura de unitario? Exactamente, no es una autonomía total. No es una autonomía total, es una Menos autonomía mal. que está determinada y está determinada por la ley.
pues no es como que, ay, venga, entonces yo amanecí hoy con ganas de hacer esto, ¿no? O sea, revise la ley a ver si usted puede o no puede hacer eso, que hay cosas que te corresponden, hay cosas que no te corresponden, ¿cierto? En donde hay descentralización principalmente, Bogotá, en los entes territoriales. Entonces, ¿qué son los entes territoriales, Cata? las alcaldías, las gobernaciones, no, Y no las sé. gobernaciones. Exacto. Eso también es examen para mí. Federalistas es los que funcionan como Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, pero cada estado tiene sus códigos. Ah, bueno, esa es la otra del centralismo, es decir, el código civil es el mismo en la Amazonía, en Antioquia, en Cesar, en todo lado, ¿cierto? Y todos los códigos y todas las leyes. Y la función legislativa, ojo, Cata, que eso, pues de hecho para mí también es un descubrimiento relativamente reciente. O sea, la gente es como que, ah, no, claro, entonces en la asamblea legislan. Y en los Ajá, consejos, ¿no? Ellos no no, tienen función no. legislativa. La función legislativa es exclusiva del Congreso. Sí. ¿Listo? Sí, eso ya después Entonces, explicaremos con el artículo que diga cómo se dividen. después entramos pues a analizarlo por allá, como en el 200 y pico, si no es que es más lejos, pero es importante pues como Pero, por tenerlo ejemplo, claro en los este estados momento. federados es como en Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte, otros que no. Hay un eco. Hay estados que permiten la dosis mínima, otros no. En cambio acá, por ejemplo, la sentencia de la Corte que aprueba la dosis mínima es para El todos. nombre de Esta este dosis proyecto. mínima es para todo el mundo. Y lo Exactamente. importante, cuña y es rótenla. Es muy importante que quienes están acá, que nos escuchan, que llegan a esta transmisión o que la ven después, la roten. Así como, hey, rotalo, roten la dosis Así. mínima para que la gente la conozca. Bueno, entonces Eh, sigamos con autonomía de sus entidades territoriales. entonces, esa autonomía no es legislativa, ¿cierto? Es decir, tú no puedes hacer tus leyes y los decretos, o sea, las decisiones que saque cada ente territorial tienen que ir en armonía con la Constitución. Por Yo las no puedo condiciones. amanecer, yo no puedo amanecer, o sea, no sé si yo soy alcalde de X lugar, ¿cierto? Soy la alcaldesa de mi casa y yo amanecí hoy con ganas de decir que Amaneció aquí no se dictador respeta el suyo. derecho al trabajo. No se puede. Amaneció con el dictador alborotado y dijo, yo los voy a poner a hacer lo que me da la No se puede. gana. No se puede. No se No puede. puede decir, Tienen tampoco va a que decir seguir groserías. mínimamente, o sea, más adelante también vamos a explicar esto mejor, pero mínimamente lo que dice la Constitución. Pero hay una pirámide pues normativa, entonces hay, así como la Constitución es la mamá, entonces hay otras leyesitas y otras cositas y otras cositas y otras cositas, entonces usted aquí tiene que respetar, mira para arriba y tiene que respetar todo lo que hay de ahí para arriba, ¿cierto? Y lo No que puede entrar en contra. te obliga a respetar todo lo que hay de ahí para abajo, porque es un estado unitario. Listo. Voy a contar, Entonces, perdóname, te interrumpo porque están saludando, entonces buenas noches a quienes están conectados, saludemos. qué rico que están acá y pues desde Facebook o Instagram, por eso estamos las dos como mirando para ambos lados, no es que tengamos como ahí como, no, es que estamos tratando de tener más audiencia y más difusión, entonces para acompañar públicos tanto en Es que Instagram como en hace Facebook. 8 días nos regañaron porque estábamos siendo clasistas excluyendo a la gente de Facebook. Sí, nos salió un sindicato unitario de Facebook a decir que porque solamente Instagram. Entonces aquí a Pa le gustó a todo el mundo y la semana entrante y que les transmitimos por TikTok haciendo lip sync. Pues lo que quieran, pidan lo que quieran. Lo que quieren, nos acomodamos. Bueno, Listo. sí, Sara. Eh, bueno, entonces, ¿qué dice? ¿En qué son autónomos? Entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, no puedo legislar, no puedo asumir función jurisdiccional. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Gobernar. Está medio bobadita, Se puede hacer pero cumplimiento a la Constitución. No, gobernar dentro del territorio, ¿cierto? O
Es decir, yo no puedo decir, ah, entonces yo soy el alcalde de Medellín y yo quiero que en Bello no hagan esto. Pues señor alcalde, la próxima se lanza a la alcaldía de Bello si le da y manda ya, ¿cierto? No, es muy difícil que alguien, porque le dé ese alcalde de Bello, y no me voy a meter en esa discusión, pero esa es muy Pero difícil. por ejemplo, Ponga otra ciudad, ponga otro municipio, pero Bello no. Más difícil. Copacabana. Ok, En pues todo caso, la jurisdicción, o sea, que quiera ser, es alcalde de Medellín y que es alcalde de Bogotá. pueden cobrar ciertos impuestos. Por ejemplo, el industria y comercio es un impuesto municipal. El predial se paga sobre pues, las propiedades que están ubicadas dentro de ese municipio y se le paga también al municipio. También hay impuestos de rentas departamentales, el impuesto, por ejemplo, del rodamiento de los vehículos, ¿cierto? Entonces, esos son impuestos que tú pagas a nivel del territorio. Según... Pero, dime. No, que según una escala, pues hay impuestos que Ah, son claro. Eso gubernamentales. también, pues sí se lo inventaron, pero no es que se lo inventen a la hora de cobrar, ¿cierto? Es que existe, ¿cierto? Existe, está regulado y ya en ese momento, pues, o sea, ya cuando hay que pagarlo, usted mira dónde lo tiene que pagar, pues no solo usted mira dónde lo tiene que pagar, es una de las funciones de los entes territoriales es cobrarles, ¿cierto? Porque es que si no, usted tiene que pagar, ¿cierto? O sea, nuestra obligación es pagar, pero obligación de ellos también es cobrarnos esos impuestos, ¿cierto? Entonces, eso es como otras de las cosas que pueden hacer estos entes territoriales. Eh, pueden tomar decisiones, ¿cierto? Ciertas decisiones, como te digo, respetando normas superiores sobre las zonas rurales protegidas de los territorios. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, y pueden asumir funciones que les deleguen específicamente desde la centralidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Entonces, tú eres el Ejército Nacional, la Policía Nacional, pero entonces el presidente le puede decir, vea, señor alcalde, yo le voy a entregar tantos policías para que cuiden su territorio. Entonces, usted mira en concreto qué hace con esos policías, ¿cierto? Siempre que cumplas con todos los preceptos que están establecidos. Es un poquito lo que... El poder local, pues sea municipal o gubernamental, es el jefe de la policía de ese territorio. No, el jefe sigue siendo el presidente. Pero el presidente le dice, venga, usted va a tomar ciertas decisiones, ciertas atribuciones, y fundamental, en cualquier momento ese poder central puede decir, ya no, devuélvamelo, yo lo hago, usted no sirvió, Cuando Claudia López se lanza a la alcaldía y dice que ella va a ser desde el 1 de enero la jefe de la policía de Bogotá, eso es demagogia. Pues, no, claro, no, ella puede tomar ciertas decisiones sobre la policía de Bogotá, ¿cierto? Pero si el presidente hoy le dice, vea, es que yo soy el jefe de todas las fuerzas, aunque claro que la policía es una fuerza civil, pero pues esa es otra discusión. Pero entonces yo soy el jefe de todas las fuerzas que hay acá en este país y sí están en su territorio, pero yo voy a decir qué hacen. Entonces, ¿cierto? Eso es lo que pasa con las funciones. Entonces ya dijimos que hay unas funciones que sí le competen en específico a los entes territoriales. Y hay otras que también les competen a ellos, pero no porque les competan en específico, sino porque desde el ente central les dijeron, háganlo. ¿Cierto? Y ese poder puede ser recuperado en cualquier momento por la centralidad del país. Entonces mira que parece que entraran en contradicción, pero no entran en contradicción. Pues, no alcanza nada. No alcanzo a decir que yo sea descentralizado, no implica que esté contradiciendo el que sea una república unitaria. Porque lo que permite que no entren en contradicción es que todos obedecen al mismo principio de la Carta Magna. Exactamente. Todos. El mismo. Hasta el presidente, que en teoría es entonces la persona con más poder, entre comillas, tampoco. Que es, bueno, no, él tiene que ceñirse a las prerrogativas constitucionales, ¿cierto? Bueno, y ahí hay algo que se me olvidó con el Estado Social de Derecho y es lo de los pesos y contrapesos. Por eso nosotros tenemos distintas ramas del poder público, ¿cierto? Entonces, el Ejecutivo gobierna y puede gobernar, pero el Ejecutivo no me puede legislar. El Legislativo me legisla, pero no me puede gobernar, ¿cierto?
y el judicial me toma las decisiones de acuerdo a lo que la ley establece, ¿cierto? Pero es el que aplica la ley, ¿cierto? En teoría. Pues yo sé que entonces a uno se le vienen a la mente un montón de cosas que han pasado y qué tal escándalo y qué tal otro, pero entonces al menos es la herramienta para decir, es que eso no se puede hacer. O, bueno, sí, tal vez sí se puede hacer, pero es como tener una claridad conceptual frente a eso. Sigamos. Bueno, no. El último detallito es, además de los departamentos y de los municipios están las jurisdicciones indígenas, ¿cierto? Entonces, los entes territoriales indígenas. Y hay un detalle muy bonito con ellos, y yo creo que eso también nos hace referir al pluralismo, que ahorita pues hablamos un poquito del pluralismo, y es, ellos también tienen manejos, ¿cierto? O sea, sus territorios también tienen sus propios manejos, y también tienen cierta función legislativa y jurisdiccional, ¿cierto? Y esa función que cumplen, ¿cierto? Bien sea como legislativa o como jurídica. Está lento el internet. Hola, Cata. Ya. Hola. Bueno, un segundo, que tenemos como una falla con la conexión. Dale, pero si quieres, no, ahí está cargando, pero ¿en qué parte quedaste? Bueno, listo. Continuemos. Entonces, estos entes territoriales, ¿cierto? Los entes territoriales de los indígenas también tienen cierta función jurisdiccional y legislativa, ¿cierto? De acuerdo como a sus costumbres, a su todo, ¿cierto? Pero vuelve y juega, hay un límite, y ese límite es la Constitución, ¿cierto? Eh, Seguimos con democrática, participativa y pluralista. Entonces, vamos en que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma república unitaria, descentralizada, con... Pero yo te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando por las dos. Yo me voy a salir y me vuelvo. Listo. Listo. Entonces, no, claro que sí, porque luego yo empiezo a hablar enredado y quién me va a decir que no me están entendiendo. Listo. Entonces, Ahí estamos, listo, sigamos. entonces nos dice que estamos organizados en forma de, forma república unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales. Hablamos de los indígenas, el límite es la Constitución, es decir, ellos tienen una autonomía más allá de la que tienen los municipios y la gobernación, pero tienen que respetar la Constitución, o sea, sigue teniendo la Constitución como techo, como el tope de lo que hay, ¿cierto? Somos democráticos, participativos y pluralistas, ¿cierto? Entonces, ya hablamos, estamos basados en la democracia, es volver al preámbulo, es nuestra forma de gobierno. Entonces, ya uno va, yo creo que ahí, de hecho, tú nos puedes explicar mejor lo que es la parte, las raíces de la palabra. Eso no es un tema que me corresponda mucho a mí, pero en resumen es el poder del pueblo, ¿cierto? Entonces es el pueblo quien gobierna, esa es la democracia, por eso es que salimos, por eso hay unos mecanismos que nos dicen cuando no estamos de acuerdo con algo, qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo.
eso significa que somos democráticos, ¿cierto? La participación, ¿cierto? Y la participación dentro de una democracia, la participación es el fin en sí mismo. O sea, la participación no existe para que uno diga como... la participación no es que uno diga, vea, es que a través de la participación vamos a lograr X, Y, Z. Aquí estoy. El fin es que participes, ¿cierto? O sea, si tú participas, te estás cumpliendo con esto de participativo. Entonces, aquí viene todo porque entonces empieza la gente. Entonces, nuestra democracia está fundada en que todos participamos, pues, todos los ciudadanos. Entonces, empieza la gente, no, deberían dejar que solo voten o que solo se lanzan las personas que tienen un título profesional. No, mi ciela. Aquí. Es que yo creo que eso tiene como, es como hilar fino, porque es complicado. Claro. O sea, cuando uno ha tenido formación profesional, uno diría, pues yo creo que hay que tener unas herramientas. Por ejemplo, yo soy de las que he pensado que todo el Congreso debería estudiar Derecho, porque es que son los legisladores, o Ciencias Humanas, pero yo creo que lo que decíamos la semana pasada, todo el mundo debería estudiar Derecho, como dice tu mamá, pero es que si uno no tiene una base sobre lo jurisdiccional o sobre lo jurídico, ¿cómo vas a llegar a legislar? Si por ejemplo, pues yo me voy a meter en la grande aquí con comentarios, a mí me importa un pepino. O sea, si vos te la has pasado estrobando toda tu vida, ¿cómo es que de un momento a otro, solo porque alguien te da un apoyo, además te metes en el partido que no es para llegar y luego decís que no, que si eras de este y que no eras del otro? Sí, me metí en la grande, pero no me importa. Pero ustedes le ponen nombre a eso. O sea, ¿cómo es posible que te la pasaste trovando? Y no estoy demeritando a quien es un trovador, pero si llegaste allá, qué bueno que trovaras, pero que también supieras legislación. Claro, o sea, es como... Pero también es como somos participativos y yo escojo quién represente mis intereses, a lo mejor los trovadores no nos sentimos representados por abogados. Entonces, a lo mejor yo necesito cierta pluralidad, que deberían al menos pedirles un curso básico de derecho, para que después no nos metan unas vainas que nos da, la Corte Constitucional ahí mismo yo creo que voltea los ojos y les dice como, ay no, ¿sabes qué? Entonces, como mínimo aprenda a hablar, o sea, aprenda el español que hablamos. O sea, es que yo sí me voy al extremo porque yo creo que uno tiene que hacer las cosas bien y es que no estamos hablando de hacer una torta. Cierto, que uno baja la receta de Google, pero es que en Google no está la receta de hacer país. Esto es una cosa que... Y el país no se hace con una manufactura, se hace pensando, y para pensar se necesita gente inteligente. Entonces yo creo que... Y la inteligencia no la da un título universitario, sin duda. O sea, el empirismo, hay gente muy tesa, pero que se te note. Pero eso no es de elegir al amigo ni nada, pero aquí ya me metí, fue por otro lado. Entonces, obviamente. El tema de lo que tú dices es que después salen unas leyes deliciosas que nadie entiende, como ya habíamos mencionado, y pues nos toca tragárnoslas, o bueno, ya mirar de pronto qué mecanismos se pueden usar, pero si no hay ningún mecanismo y si no se puede usar nada, pues entonces nos toca tragarnos lo que sea que saquen ellos, porque efectivamente no conocen del tema. Pues al menos deberían, creo yo, asesorarse. Exacto. O que nadie entiende o que nadie sabe a quién convienen. Pues porque... O escuchar a sus asesores, porque pues yo sé gente con asesores muy buenos y hacen unas cosas que no sé, yo estoy segura que ese asesor jamás en la vida le debió recomendar eso, porque pues igual hacen lo que se les da la gana, entonces es complejo. Y somos pluralistas, entonces es decir, aquí... ¿Qué es ser pluralista? Plural. Es plural, ya no somos uno o dos, somos muchos, ¿cierto? Ok, o sea, es literal con el sentido del plural. Es pluralista. Pero entonces aquí la única, mira, pues, por ejemplo, antes las mujeres no podían votar, las personas, los negros no podían votar, pues o sea, habían un montón de requisitos, incluso había lugares donde habían requisitos como económicos, o sea, si tú no tienes determinado patrimonio, entonces tú no puedes votar. Entonces aquí resulta y decimos, no, la capacidad... Ni tú, ni yo, ni la mitad de los conectados. El asunto es, el pluralismo nos indica que aquí el límite para la participación es la capacidad legal, que tiene un montón de requisitos, pero resumámoslos en los 10, en cumplir la mayoría de edad, ¿cierto?
hay formas de perderla, pero es otro tema, pero si yo soy capaz legalmente, no me importa si soy hombre, si soy mujer, si soy indígena, no, yo puedo participar. Entonces, eso implica el pluralismo. Entonces, no me importa, por ejemplo, si entonces si soy gay, si soy lesbiana, si yo creo en los extraterrestres, O si en estoy Alá. afiliada a la religión de Satanás, o sea, no importa. No importa absolutamente nada. Lo que importa es que tenés capacidad y esa capacidad te permite participar, ¿cierto? Eso implica que seamos plurales y también el hecho de respetar, ¿cierto? Esos territorios y respetar esas costumbres y ese montón de culturas que también componen nuestro país, ¿cierto? Desde la Constitución se garantizan, hay artículos muy bonitos que hablan de este tema y que ya estudiaremos pues a fondo y me muevo porque es que esto solo dura una hora y todavía nos falta medio artículo. Sí, vamos en la mitad. Fundada en el respeto de la dignidad humana. ¿Qué es dignidad humana? Necesitamos un filósofo para que nos explique qué es dignidad humana. Pero entonces vamos a hablar de la dignidad humana como concepto y desde lo que es... Si el votante tiene alguna discapacidad mental, está en condición de votar. Eso es como una declaración de interdicto, ¿cierto? exactamente. Y depende. Es decir, porque sí hay varias interdicciones, por eso les dije, yo creo que eso es un tema que yo creo que tocamos más adelante. Entonces, resumiendo la capacidad en eso. Y no es que yo tenga una enfermedad mental, entonces automáticamente el psiquiatra hoy me dijo que yo soy esquizofrénica, entonces ya no puedo ir a votar, ¿no? Esto tiene que ser, la interdicción debe ser declarada por un juez. Si eso no lo declara un juez, mi amor, usted sigue haciendo lo que tenga que hacer, pues, si quiere, obviamente. Sí. Eh, bueno, entonces, la dignidad Dignidad. humana entendida como desde el derecho, ¿cierto? Desde la Constitución. Entonces, ese es un concepto que está llenito de otro montón de concepticos chiquitos. Los principales, vuelve y juega, los derechos fundamentales. Al yo garantizarte como Estado tus derechos fundamentales, te estoy garantizando el respeto de tu dignidad humana, ¿cierto? Como O sea, concepto, esto es desde lo básico, es como las sí. condiciones de vida que van más allá del poder respirar y que Y el yo no, corazón no pueda voy a latir, pelear, sino vuelve y juega. que No puedas... vamos a pelear con filósofos y con, o sea, el concepto de dignidad humana es mucho más profundo, es mucho más teso. Yo invito pues a quienes les interese que estudien un poquito del tema, que lean un poquito más y que nos vayamos más allá pues de lo que está definido de pronto en la Constitución o en algunas sentencias. Eh, pero no se trata, yo creo que este no es el escenario para dar esa discusión. Entonces, vamos a determinar, pues por dignidad humana, o sea, determinadas como lo que se considera esencial, ¿cierto? Yo lo necesito, es inherente, hace parte de mí, ¿cierto? Y no lo puedo vender, o sea, es inalienable. Entonces serían como las tres palabritas para definirnos lo que es la dignidad humana. Y hay un concepto pues dado en una sentencia de la Corte Constitucional muy lindo, voy a intentar traducirlo porque pues está muy lindo, pero en palabras enredadas. Entonces, es un poquito, es el poder el que todas las personas podamos elegir, desde, pues, sin discutir qué es y qué no es elegir, ¿cierto? Eh, una vida, o sea, unas condiciones de vida en concreto de acuerdo a nuestros ideales, ¿cierto? O Y que sea, es esas como la realización condiciones, del yo, exactamente, en y que esas perspectiva de un condiciones conjunto. sean garantizadas, ¿cierto? O se dé el escenario garantizado por el Estado y por la sociedad para que se realicen. Esas condiciones tienen un límite, ¿cierto? Y de hecho, eso nos lleva un poquito a hablar de lo que nos sigue. Ah, bueno, eh, bueno, no, es de la última parte, ya en la última parte retomo, voy a el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran. El trabajo, ha dicho también la Corte Constitucional, es la manera de garantizar, ¿cierto?, de que las personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida y garantizar esa dignidad, ¿cierto? Entonces, aquí hay, pues, el trabajo es un derecho, que ya lo miraremos más adelante cuando lleguemos al derecho al trabajo, es una obligación. Quien esté en capacidad para hacerlo debe trabajar y es un fin del Estado. Ay, en Entonces, serio, estamos obligados a trabajar. Ay, yo que vivo tan bueno en trabajo.
Bueno, no, y todos trabajamos de formas distintas, ¿no? Pero sí es como el asunto, sí es un asunto de parte y parte, ¿cierto? Y el trabajo es Como lo que nosotros eres parte de una sociedad. desde la solidaridad le aportamos a nuestra sociedad y le aportamos a los demás. Este concepto de solidaridad además me parece súper lindo porque es, ojo, es que el país es de todos. Y como el país es de todos, entonces no todos participamos, todos tenemos derecho, obviamente, pero todos tenemos obligaciones y todos tenemos que poner de nuestra parte para construir ese país. Y yo creo que incluso este proyecto de dosis mínima, de alguna manera, es una manera de contribuir a eso que estamos obligados como ciudadanos, ¿cierto? Uh-huh. Hay una frase que es súper popular, ¿cierto? Yo no sé, yo creo que es de esas frases que han rodado tanto por internet que la gente dejó de reconocer la autoría. Porque, a ver, saque esa porque perla. se le ha escuchado a personas que yo creo que si conocieran el autor, tal vez no la citarían como la citan con Ay, tanta... yo quiero saber, por favor, sácame de esta. Así está. Dímelo, por favor. A ver, dígame la frase y yo miro si sé de quién es. No, sí, con toda seguridad tú debes saber de quién es. Pues espérate que es que yo la deformo un montón, aunque claro que igual la traducción es una deformación. Y es básicamente a cada quien según su necesidad y a cada cual según su capacidad. Es decir, ¿la has escuchado? No, Bueno, pero bueno, no fue Marta Lucía, pues. no, definitivamente. Pero ¿eso qué significa? Es que yo a cada quien le doy de acuerdo a lo que necesita. Entonces, no hay que negar que hay personas que necesitan más y hay personas que necesitan menos. Y yo creo que el escenario de la pandemia también nos ha puesto en esa situación. En ¿Y esa quién es el situación autor? de Marx. Entonces, el escenario de la pandemia nos ha puesto en decir, hay personas que necesitan más y que requieren más ayuda y que requieren más apoyo del Estado. Hay personas que no. Hay Hay personas personas que necesitan Marx. más, por ejemplo. Y a cada cual según su capacidad. Por eso hay personas que pagan más impuestos. Y por eso hay Eso, personas que... Y que es lo lógico. por eso es un sistema solidario, porque cada uno aporta según lo que recibe o la capacidad que tiene para el beneficio, y eso nos va llevando un poquito a la última línea del artículo. Por eso a ti te van descontando más dinero si ganas más plata, pues o sea, cuando estás en la escala salarial, por eso tenés que aportar más a salud y a pensiones, ¿cierto? Por eso tu copago es más alto, es para sostener el sistema de aquellos que no pueden pagar lo que tú sí puedes pagar. No, ¿Cierto? pero no digas que el mío, pues, porque van a pensar, pues, que el mío es... No, ni el mío, pero... El de tú que estás viendo esta transmisión, que pagas más que nosotros. Pero sí, por eso hay personas que pagan más, ¿cierto? Que están obligadas a poner un poquito más, por eso hay personas que declaran renta y hay personas que no declaran renta, por eso hay determinados porcentajes dentro de los impuestos, por eso si tú tienes más, bueno, me preguntan acá qué es el copago. El copago es... Es una vacuna. No, mentira, es mal chiste. Es como un porcentaje que se debe pagar de tu salario, ¿cierto? O sea, cuando tú vas a una consulta médica, tú estás afiliado a un EPS, ¿cierto? Cuando tú vas a una consulta médica tienes que pagar una cifrecita chiquita, en realidad es realmente insignificativa frente al servicio que se supone que se presta y frente a lo que puede valer eso mismo en un escenario privado. Es una cifra, un porcentaje que tú debes pagar para acceder a esos servicios, adicional a lo que te descuentan mensualmente de tu salario, ¿cierto? Son dos. Porque es sistema solidario, vamos aportando y aportando y al momento de necesitar esa bolsa que todos construimos con nuestros aportes, trae... Está ahí, cuando te la roban. Bueno. Sí, funciona bien, o sea, cuando funciona bien. Cuando funciona bien se supone y que cuando te dejan acceder al derecho. Que debería, pues que es lo ideal y que debería funcionar así. Y lo último, lo más bonito, ¿cierto? Que Esa esto nos resume sí. todo el artículo y es la prevalencia del interés general. Esto nos devuelve sí o sí a la solidaridad.
¿cierto? Y nos devuelve a todo el artículo. Es decir, somos un montón de individuos que formamos un país y lo que interesa es el bienestar de todos, ¿cierto? Entonces, no mis derechos individuales, por eso es que yo no puedo poner música a todo el volumen del mundo hasta las 3 de la mañana, por eso yo no puedo hacer, pues, o sea, esa frasecita de colegio de mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Así. Y en esa misma línea, las decisiones que tome el gobierno nacional, las decisiones que tome el Estado, las decisiones que tomen todas las autoridades y todos los entes, deben ser en procura de mantener ese interés general, ¿cierto? De beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. No significa, pues antes no significa que yo no tengo derechos, no, incluso los derechos individuales son una manera también de garantizar y de que prevalezca ese interés general. Todos tenemos derechos, esos derechos son absolutamente válidos, esos derechos deben materializarse, pero esos derechos no pueden pasar por encima del interés de toda la nación ni del interés de los restos de los ciudadanos. Deben estar, del resto de los ciudadanos, perdón, deben estar en armonía, ¿cierto? Con todo lo demás, ¿cierto? Con lo que es la Constitución y con todo el proyecto de país que existe desde la Carta Magna. Se nombra de muchas maneras, ya, porque lo vamos a ver un montón de veces en la Constitución. Se puede llamar como interés social, interés público, interés colectivo, interés de la nación, todo eso es el interés general. Eso es lo cuando mismo. cuando estamos hablando más o menos es del interés general. A veces, con base a ese interés general, los ciudadanos estamos obligados a soportar ciertas cargas por encima de los demás. Por ejemplo, yo vivo en el centro, cuando nos arreglaron la playa, qué perjudicada. Eso fue como un año o más, yo no me acuerdo. Pero claro, que la contaminación, que el ruido, que no sé qué, que esto y que lo otro, pero es que el interés mayor, ¿cierto? O cuando expropian unas casas para hacer unas carreteras más grandes, o todas estas cosas, los ciudadanos también estamos obligados a soportar ciertas cargas por el bien común. Y, dato, ese es el argumento por el que hay en este momento mucho negocio, mucha cosa cerrada. El bien común ahorita es la salud pública, es el más importante, ¿cierto? Pues, después de hacer la ponderación que han hecho es esa, ¿cierto? Y dentro de esa ponderación, pues, ¿qué hacen? Dicen, la salud es más importante, entonces hay ciudadanos que deben soportar ciertas cargas en este momento. Ya hay otro montón de cosas para discutir y yo creo que aquí nos podríamos quedar toda la noche si entráramos a analizarlo, pero digamos que de manera general ese es el argumento. Nosotros estamos obligados a soportar ciertas cargas para que prevalezca el interés de la nación. Este es el artículo 1. O sea, hoy empieza esta historia que va a durar mucho, como ya les hemos dicho, pues estos son muchas semanas, pero como ven, solamente un párrafo de la Constitución nos da para hablar 1 hora. Cata, como el video se interrumpió, pues para recordarles que queda grabado. Si no queda aquí, si no lo logramos dejar por aquí, queda en YouTube, para que lo vean, y si tienen dudas, me pueden escribir, yo intento responderles. Sí. O sea, ambos quedan en las dos plataformas, en YouTube y en Instagram, pues en IGTV, como me gusta decir, IGTV, contiene la E, en español. Y sí, porque hubo como un problemita ahí, yo no sé si fui yo, de más que fui yo, porque no sos vos, soy yo, entonces, pero para que sepan que hoy le dimos candela al artículo 1, les recuerdo, rótenlo, porque esto es una dosis mínima, rótenla. Y nos vemos dentro de 8 días. Sí, ya nos vemos dentro de 8 días, porque esto ya se pasó la hora, ya casi se pasa la hora, y mucha carreta. Aburridos de vernos la cara, ya hablamos mucho. Pero yo traje otra cara hoy, traje a Marilyn, pues está ahí como... Yo me comprometo a traer una cara más bonita para la próxima semana. Estamos mejorando cada 8 días, esto es un gran avance. Nos disculpan las fallas técnicas, estamos experimentando, en serio no tenemos ni idea del manejo de redes ni de estas cosas. Somos análogas. Para la próxima, a ver qué fue lo que pasó con el audio y con todo lo demás. Y sí, están preguntando que si jueves, sí, todos los jueves a las 8 de la noche. Los miércoles sacamos la imagen, se la pueden robar, me la pueden pedir si no son capaces de robársela, eso es libre. Para la rota. y está
la traducción a español sencillita. Y ya los jueves a las 8 de la noche les desmenuzamos esto de la mejor manera posible. Idealmente, palabra por palabra, la forma de traérselos lo más comestible posible, masticadito. Por aquí nos dicen que es más fácil de lo que se ve, agradecemos que nos expliquen porque a nosotras todavía nos está muy duro. Ya, Cata, nos vemos. Bueno, muchas nos gracias a vemos los dentro de que 8 días. hasta el final. Chao. Chao.